Mi esposa le dijo a su madre, lo voy a dejar. No puedo vivir con un hombre que cree que acostarse con mi jefe rico es para tanto. Accedí a todo lo que ella quería. Un mes después, su abogado lo llamó con la voz temblorosa. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó. Mi esposa se quedó paralizada. Por fin entendió lo que nunca le dije. Antes de revelar todo lo que me pasó, consigue tu copia del audiolibro, Historias de infidelidad brutales que impactaron al mundo. Es crudo, real y 10 veces más salvaje que lo que estás escuchando ahora mismo. Enlace en el comentario fijado. ¿Conoces ese momento en el que tu vida se derrumba, pero estás demasiado cafeinado para tener una crisis de verdad? Sí, ese era yo un martes por la mañana, aproximadamente a las 9:47, de pie en el pasillo de mi casa como un fantasma doméstico, agarrando una taza de café que de repente se había convertido en mi única relación de confianza. Lo que pasa con la traición es que no siempre viene con música dramática y enfrentamientos bajo la lluvia. A veces te pilla desprevenido con pantalones de yoga y hablando demasiado alto por el altavoz, porque, al parecer, la discreción murió en algún momento entre la invención del Bluetooth y la caída del sentido común. Mi esposa, llamémosla Lidia, porque llamarla Lucifer en Lululemon me parecía demasiado obvio para un martes. Estaba de pie en nuestra sala, con el teléfono pegado a la oreja, sufriendo lo que solo puedo describir como el asesinato matrimonial más casual que he presenciado. Mamá, te lo digo, he terminado con él, dijo, y te juro por Dios que lo dijo de la misma manera que alguien diría que ha terminado con una serie de Netflix que se volvió aburrida después de la segunda temporada. No puedo vivir con un hombre que cree que acostarse con mi jefe es para tanto. En serio, estamos en 2025, no en la época victoriana. Me quedé allí paralizada, con la taza de café a medio camino de mi boca, que aparentemente estaba atascada en la posición abierta como una marioneta defectuosa. Mi cerebro intentaba procesar información, pero siempre me daba un mensaje de error. ¿Acostarse con su jefe? ¿Con su jefe rico? ¿Cuándo se hizo público? Y, lo que es más importante, ¿cuándo se convirtió el adulterio en un estilo de vida? La voz al otro lado. Margaret, la amenaza, la madre de Lidia y la personificación humana de la migraña, se rió entre dientes como si acabara de escuchar el chiste más ingenioso del mundo. Margaret era una de esas mujeres que creían que el matrimonio era solo un acuerdo económico temporal, como un tiempo compartido que se podía mejorar cuando había una unidad mejor disponible. Se había divorciado 3 veces, cada marido cada vez más rico, y llevaba la pensión alimenticia como si fuera una medalla de guerra. ¡Ay, cariño! Por fin, la voz de Margaret resonó por el altavoz con el entusiasmo de un presentador de concurso. Llevo años diciendo que podrías encontrar algo mucho mejor. Alguien que entienda tu estilo de vida, tus ambiciones. Ese pobre hombre todavía conduce un Honda, por Dios. Ese Honda, pensé con amargura, mirando fijamente mi café como si me ofreciera algún consejo. Está completamente pagado. Rinde 56 kilómetros por litro y nunca me ha juzgado por comer Taco Bell en el estacionamiento a medianoche, lo cual es más de lo que puedo decir de la compañía actual. Lidia se rió de verdad, y sentí que algo se quebraba dentro de mí. No se rompe, claro, solo se agrieta. Como un parabrisas que se mantiene firme por ahora, pero que definitivamente se romperá estrepitosamente después. Lo sé, ¿verdad? Y es tan predecible. Hace huevos revueltos igual todos los domingos. Igual, mamá. ¿Quién hace eso? Gente que no es sociópata, me dieron ganas de gritar. Gente que disfruta de la constancia y de que su pareja no se acueste con su jefe. Pero no dije nada. Me quedé ahí parada, con mi bebida de apoyo emocional en la mano, escuchando cómo mi matrimonio se cancelaba como un tuit problemático. ¿Y qué plan tienes, cariño? Preguntó Margaret, y casi la oí encender un cigarrillo, aunque supuestamente lo dejó el año pasado. ¿Lo vas a hacer oficial? Ya estoy hablando con un abogado, dijo Lidia, y parecía tan orgullosa de sí misma, como si acabara de anunciar que había entrado en Harvard. Harlan Bishop. ¿Sabes? Ese abogado de divorcios que llevó el caso Carmichael. Se supone que es implacable. No pierde. Genial, pensé. Está contratando al Gordon Ramsay de los abogados de divorcio. Este día cada vez es mejor. Y jaque,
preguntó Margaret, usando mi nombre como si fuera una pequeña molestia. ¿Cómo se lo toma? Lydia suspiró dramáticamente. El tipo de suspiro que se escucha en una representación teatral comunitaria de una obra de Williams. Ah, está de acuerdo con todo. Es demasiado blando. Sinceramente, mamá, el hombre se disculpa con los muebles cuando choca con ellos. No va a pelear conmigo por esto. ¿Y sabes qué fue lo peor? Tenía toda la razón. Regresé a la cocina. Dejé mi taza en la encimera con la precisión de quien desactiva una bomba y me quedé mirando el calendario de pared que aún tenía nuestro aniversario marcado con un rotulador rojo. El 14 de septiembre, con un corazón dibujado alrededor. La letra de Lydia, de cuando fingía que le importaban cosas como los aniversarios y la monogamia. Cuando por fin entró en la cocina 20 minutos después, maquillada y peinada como si estuviera a punto de grabar un anuncio por una buena razón, me miró con una expresión de preocupación ensayada. Jaque, tenemos que hablar. Me di la vuelta lentamente, con la taza de café de nuevo en la mano porque, al parecer, se había convertido en mi manta de seguridad. Claro. Dije con una voz tan tranquila que parecía haber sido usada para narrar una aplicación de meditación. ¿Qué pasa? Durante la siguiente hora, me lo contó todo. El romance llevaba 6 meses. Se llamaba Derek. Era su jefe en la empresa de marketing, conducía un Tesla, tenía un piso en el centro y, al parecer, comprendía su necesidad de crecimiento y entusiasmo. Quería un divorcio limpio y sencillo. Ya había hablado con Harlem Bishop. Tenía los papeles preparados. Solo necesitaba firmar. Creo que podemos manejar esto con madurez, dijo, deslizando una carpeta por la isla de la cocina como si presentara una propuesta de negocios. Sin peleas, sin dramas. Solo 2 adultos avanzando. Bajé la vista a los papeles, volví a mirarla y sonreí. De acuerdo. Ella parpadeó. ¿Está bien? Sí. Dije, sacando un bolígrafo del cajón donde guardábamos los menús de comida para llevar y los cupones caducados. Claro. Hagámoslo. Vi la confusión en su rostro, seguida de alivio, y luego algo que parecía casi decepción. Tal vez quería pelear. Tal vez quería que le suplicara. Quizás quería dramatizar la narrativa que se había construido en la cabeza, donde ella era la víctima y yo el marido aburrido que no la apreciaba. Pero simplemente firmé donde me indicó, puse mis iniciales donde me pidió y le devolví la carpeta con la misma expresión amable que usaba al rechazar tarjetas de crédito en el supermercado. Ya está, pidió, sosteniendo la carpeta como si fuera a explotar. Eso es todo. Confirmé, tomando otro sorbo de café. Estaba tibio, pero lo tomé de todos modos. Se quedó allí un momento más, claramente esperando una reacción más intensa, pero cuando volví a mirar mi teléfono, resopló y se alejó, con los tacones resonando contra el suelo de madera como una cuenta atrás. Después de que se fue, me quedé sentada en la isla de la cocina un buen rato, mirando mi taza de café. Tenía una frase motivadora estúpida. Hoy va a ser un buen día. Mi hermana me lo regaló la Navidad pasada de broma. Me reí. De hecho, me reí. Porque, ¿sabes qué? Tenía razón en una cosa. Las mejores historias de venganza no empiezan con explosiones y enfrentamientos. No empiezan con gritos, platos rotos ni discursos dramáticos en el ring. Empiezan en silencio. Con un bolígrafo, no con un puñetazo. Con planificación, sin pánico. Empiezan con un hombre, una taza de café y esa calma que solo llega cuando te das cuenta de que has tenido todas las cartas en la mano, todo el tiempo. Simplemente no te has molestado en mirar tu mano. Terminé mi café, enjuagué la taza y la metí en el lavavajillas con meticuloso cuidado. Si hay un lugar especial en el infierno reservado para las suegras entrometidas, Margaret ya había dado la fianza y estaba eligiendo las cortinas. 3 días después del anuncio de Lydia sobre la demolición de su matrimonio casual, yo estaba preparando el desayuno, porque al parecer, incluso en los apocalipsis emocionales, un hombre necesita huevos revueltos. Cuando volví a oír esa voz familiar y áspera por el altavoz del teléfono de Lydia, cariño, puedes encontrar algo mejor. Alguien que entienda tu estilo de vida.
Margaret hizo una pausa para lo que supongo que fue un sorbo drástico de su martini matutino. Porque esta mujer empezó a beber antes de que la mayoría de la gente termine su primera taza de café. Ese pobre hombre todavía conduce un Honda. Me detuve a mitad del cascarón, sosteniendo la cáscara suspendida sobre la sartén como si estuviera en una especie de imagen congelada culinaria. Ese pobre hombre. Pensé. Pobre hombre. Quería entrar en esa sala y hacer una presentación de PowerPoint sobre la responsabilidad fiscal de tener un vehículo confiable y bien pagado, en comparación con alquilar un auto de lujo que ni siquiera te puedes permitir, solo para impresionar a la gente de Whole Foods. Pero no lo hice. En cambio, terminé de romper el huevo con quizás un poco más de fuerza de la necesaria. Lo sé, mamá. Lidia suspiró, como si hubiera alimentado un aerogenerador. Es tan cómodo. Demasiado cómodo. Derek conduce un Tesla Model S. ¿Sabes qué clase de declaración es esa? Sí, pensé. Batiendo huevos con la furia de alguien que ha sido insultado por el altavoz del teléfono. Afirma que Derek está sobrecomprando algo, probablemente varias cosas, y tiene una cuota de coche que podría alimentar a un pequeño pueblo. Para contextualizar, mi Honda Accord era un modelo 2019, plateado, con exactamente 75.000 kilómetros. Tenía asientos con calefacción, cámara de reversa y un sistema de sonido que reproducía mis audiolibros sin juzgarme. Nunca se averió, nunca se quejó y nunca se acostó con el jefe de nadie. Ese Honda tenía más integridad que todos los demás en esta casa juntos, y me estaba cansando de que lo usaran como prueba de mi incompetencia. Y escucha esto, continuó Lidia, bajando la voz a ese tono conspirativo que usan las mujeres cuando están a punto de soltar lo que creen que es una bomba. Ya estoy hablando con un abogado, Harlan Bishop. Incluso yo había oído hablar de Harlan Bishop. El tipo era básicamente la estrella de la muerte de los abogados de divorcio. Caro, despiadado y responsable de diezmar al menos 3 matrimonios en nuestro círculo social. Tenía fama de dejar a los abogados de la otra parte llorando y a sus propios clientes significativamente más ricos. Cobraba $750 la hora y, al parecer, tenía una lista de espera como si fuera un restaurante con estrella Michelin en lugar de un asesino a sueldo. Harlan Bishop. Margaret prácticamente chilló. «Ay, cariño, ahora tienes la artillería pesada». Ese hombre es un auténtico tiburón. Se encargó del divorcio de Patricia Davenport, ¿recuerdas? Se llevó la casa de la playa, el portafolio y el perro. Lo sé, dijo Lidia, y pude percibir la sonrisa en su voz. Dijo que esto debería ser sencillo. Jaque no tiene activos complejos, ni negocios, nada complicado. Solo una división estándar al 50% y estoy libre. Emplaté mis huevos, añadí salsa picante porque mis papilas gustativas merecían algo emocionante, aunque mi vida se hubiera convertido en una canción country, y me senté a la mesa de la cocina. Fue entonces cuando me permití una sonrisa. Una sonrisa auténtica y genuina. Mira, esto es lo que pasa con ser subestimado toda la vida. La gente deja de mirar con atención. Hace suposiciones. Ven lo que quieren ver. Y Lidia, bendita sea su traicionera, había estado viendo exactamente lo que yo quería que viera durante los últimos 5 años. Para ella, yo era Jaque Morrison, un ejecutivo de nivel medio que trabajaba en operaciones en una empresa de logística mediana. Vestía informal de negocios, conducía un coche práctico, ganaba un sueldo decente pero nada impresionante, y tenía el tipo de trabajo que hacía que la gente se quedara con los ojos vidriosos en las cenas cuando me preguntaban a qué me dedicaba. Era beige. Era vainilla. Yo era un simple papel pintado. Lo que Lidia no sabía, lo que nadie sabía excepto mi contador, mi abogado y Hacienda, era que Jaque Morrison, gerente de operaciones, era básicamente mi disfraz de Clark Kent. Mi verdadera identidad era J.R. Morrison, fundador y director ejecutivo de Junior Solutions, LLC, una consultora boutique especializada en la optimización de la cadena de suministro y la negociación de contratos para grandes corporaciones. Había fundado la empresa hacía 6 años, un año antes de conocer a Lidia en aquella reunión benéfica donde ella se ofrecía como voluntaria para conectar, y yo asistía, porque tenían cóctel de camarones gratis. La empresa estaba registrada con mis iniciales para mantenerla separada de mi vida personal, y todo el papeleo, todos los activos,
todos los considerables ingresos, estaban vinculados a la LLC, no a mí personalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente buena. De esas que te dan ganas de enmarcar el momento y colgarlo en la pared. Junior Solutions gestionó las negociaciones contractuales de Brennan y Associates, el enorme conglomerado de consultoría que poseía unas 17 filiales. ¿Una de esas filiales? La misma firma de marketing donde trabajaba Lidia. La misma firma donde Derek, su rico jefe con su Tesla, su apartamento en el centro y su aparente alergia a los votos matrimoniales, era vicepresidente senior. Lo que significaba que, en la ironía más hermosa que jamás había visto, Derek básicamente firmaba las facturas que me pagaban. Aprobaba mis contratos. Era, de forma muy real y Daquiementebel, mi cliente. El hombre que se acostaba con mi esposa, sin saberlo, estaba depositando fondos en mi cuenta bancaria. Terminé los huevos lentamente, saboreando tanto el desayuno como la justicia cósmica que lo rodeaba. Con tanta ironía, ni siquiera necesitas postre. No necesitas fantasías de venganza ni planes elaborados. Solo necesitas relajarte, dejar que las fichas de dominó caigan y ver cómo la gente se da cuenta de que han estado jugando a las damas, mientras tú estás a 3 movimientos del jaque mate en ajedrez. Esa misma tarde, estaba en mi oficina en casa, la pequeña habitación que Lidia creía que usaba para asuntos aburridos del trabajo, y de vez en cuando, para jugar videojuegos, revisando contratos, cuando sonó mi teléfono. Era Samantha Reyes, mi abogada, la única persona en el mundo que conocía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Jaque, dijo, y pude percibir la sonrisa en su voz. Acabo de recibir una llamada de la oficina de Harlem Bishop. Están solicitando documentación financiera para el divorcio. ¿Ya? Pregunté, reclinándome en la silla. Al parecer, su esposa quiere actuar rápido. El obispo solicita la información estándar, extractos bancarios, escrituras de propiedad, cuentas de inversión. Lo habitual. ¿Y qué les dijo? Les dije que con gusto cumpliríamos con el proceso de descubrimiento de pruebas. Les envío los documentos de constitución de Junior Solutions, las transferencias de activos y la documentación del cronograma que demuestra que todo se estableció antes de su matrimonio. Casi podía oír la sonrisa de Samantha por teléfono. Había sido mi abogada durante 4 años. Me había ayudado a estructurar la LLC y me había dicho repetidamente que mantener mi negocio separado de mi vida personal había sido la decisión financiera más inteligente que había tomado. Lo decía en serio desde una perspectiva fiscal. Ninguno de los dos podía predecir que se convertiría en la defensa definitiva contra el divorcio. ¿Cuánto tardarían en descubrirlo?, pregunté. Bishop es bueno, pero arrogante. ¿Mi suposición? 2 semanas, quizá 3. Probablemente esté asumiendo que es pan comido. Empleado de nivel medio, con recursos básicos, sin complicaciones. No va a profundizar hasta que sea necesario. Perfecto, dije. Jaque, dijo Samantha, con la voz seria de una abogada. ¿Sabes que esto se va a poner feo cuando se den cuenta, verdad? Sí, dije, mirando la foto enmarcada en mi escritorio. Era del día de nuestra boda. Lidia se veía hermosa, radiante, como una mujer que aún no había descubierto que tener una aventura era su verdadera vocación. Parecía feliz, como un hombre que no sabía que se casaba con alguien que acabaría calificando su relación como una reseña de Yelp. Sí, lo sé. Después de colgar, me quedé allí sentado un buen rato, escuchando a Lidia subir las escaleras, probablemente preparándose para otra reunión tardía con Derek. La oía reír por teléfono, probablemente con Margaret de nuevo, planeando su nueva vida de soltera como si fueran unas vacaciones para las que hubiera estado ahorrando. La yo de antes, la de hace una semana, habría estado destrozada. Habría estado llorando en mi onda de precio razonable, escuchando música triste, preguntándome qué había hecho mal. Pero ese tipo ya no estaba. Lo había reemplazado alguien que miró el tablero de ajedrez. Se dio cuenta de que llevaba años posicionando piezas sin darse cuenta, y ahora solo esperaba a que su oponente hiciera la jugada final. Abrí mi software de contabilidad y revisé los ingresos del último trimestre de Junior Solutions. $743.000. Nada mal para un hombre pobre que conduce un Honda. Sonreí, cerré mi portátil y fui a la cocina a preparar la cena. Al fin y al cabo, hasta los genios de la estrategia tienen que comer.
¿Sabes lo que dicen de los patrones en los datos? Una vez que empiezas a verlos, ya no puedes dejar de verlos. Y vaya si Lidia tenía patrones. La mujer era básicamente un caso de estudio de comportamiento predecible, lo cual era irónico considerando que me había dejado, porque hacía huevos revueltos de la misma manera todos los domingos. Todo empezó como una semana después de todo el incidente de la confesión por altavoz. Lidia desarrolló de repente lo que solo puedo describir como un caso agresivo de trabajar hasta tarde. No soy ningún idiota. Llevaba años trabajando en operaciones y logística, y sabía lo que significaban las horas extras. Implicaban quejas agotadas, contenedores de comida para llevar y esa mirada perdida que te da estar mirando hojas de cálculo hasta que te hace papilla el cerebro. Lo que no implicaba era maquillaje fresco a las 6 de la tarde, blusas estratégicamente desabrochadas y suficiente perfume como para violar varias convenciones de Ginebra. Tengo una reunión con un cliente que podría retrasarse, decía, mirándose en el espejo del pasillo por 15ª vez. No me esperes despierta. No hay problema, respondía, entregándole el almuerzo que había preparado esa mañana. Puse servilletas extra. Las reuniones pueden ser un desastre. No captó el doble sentido, pero me hizo sentir mejor. El problema de ser un marido aburrido y predecible es que la gente espera que actúes de forma aburrida y predecible, y eso fue exactamente lo que hice. Me convertí en el ejemplo perfecto de una esposa devota. Le preparaba el almuerzo con notitas que decían cosas como que tengas un buen día y que lo mates, lo cual, en retrospectiva, quizá fue un poco obvio. Le besaba la frente todas las mañanas. Le recordé que llevara paraguas cuando el pronóstico anunciaba lluvia. Le pregunté cómo le había ido el día con ese interés genuino que probablemente me habría hecho merecedor de un Oscar. No estaba siendo amable. Estaba siendo metódico. Verás, soy un hombre de números. Siempre lo he sido. Mientras otros niños jugaban al kickball o lo que sea que hacen los niños cuando no se crían con hojas de cálculo, yo organizaba mi colección de tarjetas de béisbol según mi promedio de bateo y calculaba distribuciones de probabilidad. En la universidad, me especialicé en administración de empresas y estadística porque, al parecer, disfrutaba siendo el menos divertido en las fiestas. Y en mi vida profesional, había creado una empresa de consultoría entera basada en el principio de que cualquier problema podía resolverse con solo tener suficientes datos. Así que cuando mi esposa empezó a tener una aventura, no pensé de inmediato en llorar, ni en confrontarme, ni en el Tesla de Derrick, aunque eso último definitivamente estaba en mi mente. No, pensé directamente, ¿cómo cuantificamos esto? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo convertimos la infidelidad en información práctica? Empecé poco a poco. Presté atención a su horario, anotando cuándo decía que llegaría a casa y cuándo llegaba. Le eché un vistazo al kilometraje de su coche porque sí, soy de los que anotan las lecturas del odómetro, y no me importa si eso me hace insoportable. Me di cuenta de que, por las noches trabajando hasta tarde, le añadía 70 kilómetros de media al coche. Qué raro, teniendo en cuenta que su oficina estaba a solo 18 kilómetros de casa. Entonces descubrí los extractos de las tarjetas de crédito. Ahora teníamos cuentas separadas. Una de las muchas cosas que Lidia había insistido en los matrimonios modernos, porque la independencia financiera es importante, pero teníamos una tarjeta conjunta para gastos compartidos, comida, servicios públicos, etc. Cosas aburridas de casados, solo que, enterrada en el extracto de marzo, entre la factura del gas y un cargo de tarjeta, había una partida que hizo que mi mente de analista se pusiera al día y tomara nota. Marriott en el centro, desarrollo de clientes, $347. Desarrollo de clientes en un hotel, ¡qué profesional! Revisé el historial completo de estados de cuenta y encontré 5 cargos más iguales en los últimos 3 meses. Cada uno cuidadosamente etiquetado con terminología empresarial, cena de negocios, entretenimiento para clientes, desarrollo profesional. Era como ver a alguien cometer fraude, pero con peor creatividad. Casi esperaba encontrar un cargo etiquetado como gastos de no tener una aventura. Fue entonces cuando creé la hoja de cálculo. La llamé Chatonomics XLSX porque si vas a documentar la infidelidad de tu esposa, mejor que te diviertas con las convenciones de nombres de archivos. Lo configuré con varias pestañas, cronología, ubicaciones,
gastos, análisis de frecuencia, y mi favorita, proyecciones de probabilidad. Era como un analista de la CIA, solo que en lugar de investigar el espionaje internacional, seguía la aventura de mi esposa con la dedicación de alguien que realmente necesitaba un mecanismo de afrontamiento más saludable. La pestaña de cronología estaba coloreada según el tipo de evidencia. Verde para cambios de horario sospechosos, amarillo para gastos inusuales, rojo para visitas confirmadas a hoteles. Al final de la segunda semana, esa hoja de cálculo parecía como si hubiera aparecido un arco iris encima, lo cual era hermoso o profundamente inquietante, según la perspectiva. Comparé sus reuniones tardías con la actividad en redes sociales de su jefe, Derek, porque, claro, el hombre publicó en LinkedIn como si estuviera haciendo una audición para la revista Entrepreneur. Gran cena con clientes esta noche, liderazgo de Astax, innovación de Astax, sinergia de Astax o lo que sea. Publicado a las 8:47 del martes. Datos de ubicación de Lidia. Sí, revisé la función GPS del plan telefónico familiar, que nunca se había molestado en desactivar, y la encontré en el Marriott del centro. Misma hora, misma noche. La pestaña de ubicaciones incluía direcciones, coordenadas GPS, marcas de tiempo e incluso datos del tiempo, porque ¿por qué no ser minucioso? Si iba a ser el marido infiel, iba a ser el marido infiel más organizado de la historia de las disoluciones matrimoniales. Pero la pestaña de análisis de frecuencia fue mi obra maestra. Calculé su frecuencia promedio de infidelidad por semana, 2,3 veces, por si se lo preguntan. Creé un gráfico de barras que mostraba los días de mayor infidelidad, los jueves, seguidos de cerca por los martes. E incluso desarrollé un modelo predictivo para la próxima reunión con un cliente, basándome en patrones históricos. Era como un meteorólogo, solo que en lugar de predecir el tiempo, estaba prediciendo adulterio. Hay un 73% de probabilidades de infidelidad el jueves por la noche, con posibles aventuras ocasionales durante el fin de semana. Mi amigo Marcus me llamó una noche mientras actualizaba mis coeficientes de correlación. Marcus trabajaba en mi empresa. Bueno, en mi empresa de cara al público, no en la LLC, y somos amigos desde la universidad. Era una de las 3 personas en mi vida que sabían que yo era más que solo Jaque, el de operaciones. Amigo, ¿qué haces?, preguntó. Al parecer, había estado en silencio durante varios minutos mientras codificaba por colores una tabla dinámica. Análisis estadístico, dije distraídamente, ajustando la fórmula de una celda. ¿De qué? Mi matrimonio se desmorona. Hubo una larga pausa. Jaque, ¿estás bien? Eso no es normal. Marcus, hice una hoja de cálculo que calcula el impacto económico de la infidelidad de mi esposa, incluyendo los gastos de hotel, el aumento de la depreciación por kilometraje de su vehículo y el costo de oportunidad del tiempo que dedicó a ser infiel, comparado con su salario real en el trabajo. Sé que esto no es normal. Estoy considerando la posibilidad. ¿Eso es genialidad o locura? ¿Por qué no ambas?, dije, añadiendo otro dato a mi línea de tendencia. Lo que pasa con convertir el dolor en datos es que crea distancia. Cada traición se convirtió en un dato. Cada mentira, en una variable. Cada cargo de hotel, en evidencia para futuros procedimientos. Dejó de ser cuestión de emociones y empezó a ser cuestión de patrones, predicciones y pruebas. No era un esposo desconsolado. Era un investigador que documentaba un fenómeno. Es curioso cómo los números pueden convertir el dolor en poesía. O quizás no exactamente poesía. Más bien como un análisis muy detallado, con código de colores y estadísticamente significativo de por qué tu esposa es terrible. Y tienes las pruebas para demostrarlo. Una noche, Lidia llegó a casa a las 11:30, exactamente 47 minutos más tarde de lo previsto según la hora de finalización de la reunión y las condiciones promedio del tráfico, que sí, también había tenido en cuenta en mi modelo. Se quitó los tacones y suspiró dramáticamente. ¿Qué reunión tan larga?, pregunté desde el sofá, con la laptop abierta, sin actualizar mi archivo de quiotonomía. Agotador, dijo. Derek está impulsando mucho esta nueva campaña. Tuvimos que repasarlo todo a detalle. Suena exhaustivo, dije, tomando nota mental. Jueves, regreso a las 11:30,
Afirmé tener una reunión con un cliente, mencioné a Derek por su nombre. Lo añadiré a la base de datos más tarde. Eres el mejor, lo sabes, dijo, besándome la cabeza al pasar. Tan comprensivo. Sonreí a la pantalla de mi portátil, donde un hermoso análisis de regresión mostraba una correlación del 0,94 entre llegar tarde a las reuniones y los cargos del hotel. Lo intento, dije. ¿Entendiendo? Claro. Digamos que sí. Después de que subió, agregué una última nota a mi hoja de cálculo. El sujeto sigue subestimando la capacidad analítica del observador. Pronóstico, esto no acabará bien para el sujeto. Guardé el archivo, hice una copia de seguridad en 3 servicios en la nube y un disco duro externo cifrado, y cerré mi portátil con la satisfacción de quien acaba de terminar un buen libro. Excepto esta historia. Esta historia apenas estaba empezando, y tenía todos los datos que necesitaba para la secuela. Hay una satisfacción especial que surge al ser subestimado constantemente. Es como ser un mago tan bueno despistando que la gente ni siquiera se da cuenta de que está haciendo un truco. Simplemente piensan que eres aburrido. Y resulta que el aburrimiento es el mejor disfraz del mundo. Mientras Lidia practicaba su nuevo estilo de vida de adulterio y ambición, que, sinceramente, parece un mal reality show de Bravo, yo estaba en mi oficina en casa ultimando el papeleo que haría que su inminente vuelta de la victoria pareciera una ceremonia de entrega de trofeos de participación en un partido de fútbol infantil. De esas en las que todos reciben una medalla, pero nadie gana nada significativo. Los documentos esparcidos por mi escritorio parecían aburridos. Los formularios gubernamentales siempre lo parecen. Ese es su superpoder. Están diseñados para dejarte con la mirada vidriosa más rápido que una conferencia sobre derecho tributario. ¿Pero estos formularios en particular? Eran preciosos. Eran el equivalente en papeleo a un microcasete, si éste requiriera certificación notarial y gastos de trámite. Estaba transfiriendo la documentación de propiedad de nuestra casa, ambos coches y varias cuentas de inversión a JR Solutions, LLC. Bueno, no exactamente una transferencia. Más bien, estaba aclarando la propiedad que, técnicamente, existía desde antes de Lidia, e incluso dije que sí. La casa, comprada por la LLC 2 años antes de nuestra boda, nos la alquiló a un precio muy razonable, que pagué yo mismo. Los coches, los vehículos de la empresa, las cuentas de inversión y los activos empresariales se gestionaban a través de la estructura corporativa. Todo era hermético, con fecha y hora, y legalmente más sólido que los cimientos de un refugio antiaéreo. Mi abogada Samantha se aseguró de eso cuando organizamos todo en 2019. En aquel entonces, lo llamó estrategia de protección de activos. Yo probablemente lo consideré exagerado, pero claro, ¿por qué no? Resulta que ambos teníamos razón, aunque ahora empezaba a comprender su paranoia. Lo haces para protegerte de responsabilidades, ¿verdad?, me preguntó entonces, sentada en su oficina, que olía a muebles de cuero y a deudas de la Facultad de Derecho. ¿Por si demandan a la empresa? Exactamente, dije, lo cual era técnicamente cierto. Simplemente no había mencionado que la responsabilidad que más me preocupaba se llamaba Lidia y usaba pantalones de yoga de diseño. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Amigo, ¿seguirás viniendo a la noche de póker del viernes o estás demasiado ocupado siendo un magnate secreto? Le respondí, contengo muchísimas cosas. Además, traigo esas papas fritas que tanto te gustan de Costco. Marcus era de las pocas personas que conocía JR Solutions, sobre todo porque me ayudó a configurar la infraestructura informática inicial cuando la empresa solo era yo, una laptop y una ambición desmesurada. Trabajaba en informática en Brennan y Associates, el mismo conglomerado que, a través de una serie de relaciones subsidiarias deliciosamente enrevesadas, era prácticamente el dueño de la empresa de marketing donde Lidia y Derek estaban involucrados en lo que recursos humanos sin duda clasificaría como conducta inapropiada en el trabajo. Marcus fue quien me señaló la conexión cuando empecé a salir con Lidia. Espera, dijo, casi atragantándose con la cerveza en el bar donde estábamos viendo un partido. ¿Tu novia trabaja en Davidson Marketing? Amigo, es de Brennan. Sabes que nos encargamos de sus contratos, ¿verdad? Básicamente eres el jefe del jefe del jefe de su jefe. Quizás haya un jefe más.
Tendría que revisar el organigrama. En aquel momento, me lo tomé a risa. Me pareció una coincidencia curiosa. Algo peculiar para mencionar en cenas. Ah, sí, gracias a esta extraña estructura corporativa, técnicamente superviso el cumplimiento tributario de la empresa de mi esposa. Menudo mundo, ¿verdad? Vaya, vaya, fue el remate de un chiste que Lidia ni siquiera sabía que había preparado. Mira, esto es lo que pasó con JR Solutions, que hizo que toda esta situación pasara de un divorcio complicado a una ironía descomunal. Mi empresa no se limitaba a realizar consultorías aleatorias. Nos especializamos en la optimización de la cadena de suministro y el cumplimiento de contratos para grandes corporaciones. Y hace unos 3 años, Brennan & Associates nos contrató para optimizar los procesos de gestión de sus filiales, lo que incluía, agárrense, y la supervisión del cumplimiento tributario y la gestión de las relaciones con los proveedores para todas sus empresas más pequeñas, incluyendo Davidson Marketing. Esto significaba que, cada trimestre, Derrick, el vicepresidente senior de Rick, el hombre que conducía un Tesla y, al parecer, pensaba que los votos matrimoniales eran más bien propuestas de matrimonio, tenía que presentar informes que finalmente llegaban a mi escritorio. No era el escritorio de Jake Morrison, sino el de Junior Morrison, director ejecutivo de Junior Solutions, la consultora a la que Brennan pagaba aproximadamente $180,000 anuales para que sus filiales funcionaran sin problemas. Derrick firmaba las facturas que me pagaban. Aprobaba mi trabajo. Probablemente pensó que JR Morrison era una entidad corporativa sin rostro, tal vez un tipo mayor con canas y una oficina en algún rincón. Definitivamente no sabía que JR Morrison estaba sentado en una habitación de invitados en una casa que creía propiedad del esposo de su amante, en chándal y comiendo hot packets de pepperoni mientras revisaba sus informes de cumplimiento. Lo bueno de las LLC es que están diseñadas para la privacidad. Mi nombre no aparecía en la mayoría de los documentos públicos. El agente registrado era un servicio legal en Delaware. Porque, por supuesto, lo era. Delaware es básicamente el equivalente corporativo de Las Vegas. Lo que pasa en Delaware, se queda en Delaware. La dirección comercial era una oficina virtual en el centro. Incluso el sitio web de Junior Solutions era deliberadamente vago, profesional pero genérico, con fotos de archivo de diversas personas con atuendos informales de negocios señalando bardos blancos y mirando, pensativamente, sus computadoras portátiles. Había mantenido todo separado a propósito. No porque estuviera planeando que mi esposa me engañara. No soy tan pesimista ni tan profético. Pero porque mezclar la vida profesional con la personal es como la gente acaba en episodios de American Grido, cualquier programa de desastres financieros de moda hoy en día. He visto a demasiados emprendedores arruinarse en divorcios por ponerlo todo a su nombre. Y un excónyuge resentido se llevó la mitad de una empresa que jamás había entendido. Así que cuando Samantha y yo estructuramos JR Solutions, lo hicimos bien. Velo corporativo intacto. Cuentas bancarias separadas. Tarjetas de crédito separadas. Gastos comerciales debidamente documentados y categorizados. Incluso me pagaba un salario razonable de la LLC, algo que Lidia conocía bien. Mientras tanto, la mayor parte de las ganancias permanecía en las cuentas corporativas, reinvirtiéndose o distribuyéndose según una estrategia fiscal adecuada. Para Lidia, yo era Jake Morrison, gerente de operaciones de una empresa de logística de nivel medio, con ingresos de $78,000 al año. Respetable, pero no emocionante. Cómodo, pero no rico. El tipo de salario que hacía que su madre Margaret frunciera el ceño y dijera cosas como, bueno, supongo que es suficiente. En realidad, JR Solutions había generado $2.10 millones en ingresos el año pasado, con márgenes de ganancia que harían llorar de alegría a la mayoría de los dueños de pequeñas empresas. Después de gastos, salario, impuestos y reinversión, yo personalmente me llevaba a casa cerca de $400,000 anuales. Pero ese dinero residía en cuentas comerciales, se declaraba en formularios de impuestos completamente diferentes y existía en un universo financiero que Lidia ni siquiera se había planteado cuestionar. ¿Por qué lo haría? Conducía un Honda. Compraba en Costco. Me entusiasmaban las ofertas en Home Depot.
Yo era la personificación de la clase media y me sentía cómodo con ello. Era tan convincentemente mediocre que prácticamente había desaparecido de mi vida. Clark Kent no tenía nada que envidiarle. Firmé el último formulario con un gesto elegante y me recosté en la silla, mirando mi oficina en casa, a la que Lidia a veces se refería como la cueva nerd de Jaque. La habitación era pequeña, de unos 3x 3,6 metros, con una ventana que daba a nuestro patio trasero. Allí estaba mi escritorio, un especial de IKEA que había montado yo mismo mientras maldecía levemente la ingeniería de muebles sueca. Había una estantería llena de libros de negocios, manuales de referencia y una colección completa de novelas de Dune, porque incluso los magnates secretos necesitan aficiones. Había un archivador que contenía toda la documentación de Junior Solutions, meticulosamente organizada y con copias de seguridad digitales en 4 lugares distintos. Esta pequeña y aburrida habitación por la que Lidia pasaba a diario sin pensarlo 2 veces, era el centro neurálgico de una operación que había estado acumulando riqueza discretamente mientras ella se dedicaba a actualizar su perfil de LinkedIn y a acostarse con su jefe. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Samantha. Documentos archivados. Todo está actualizado y con fecha. El obispo se va a volver loco cuando vea esto. Sonreí y respondí, esa es la idea. Me respondió, o eres un genio o llevas planeando este divorcio desde antes de casarte. ¿Por qué no ambas cosas? Le envié la carta y añadí, además, se me da muy bien el papeleo. Es mi superpoder. Tu superpoder es ser mezquina con las hojas de cálculo y estoy aquí para eso, respondió. Oí el coche de Lidia entrar en la entrada. Según mis datos de seguimiento, sí, seguía manteniendo la Chiatonomics. XLSX. Y sí, sabía que esto me convertía en un devoto o en un loco. Llegó 17 minutos antes de su hora habitual de regreso los jueves. Interesante. Una desviación del patrón. O bien la relación se estaba calmando, o bien habían encontrado un hotel más cercano. Guardé rápidamente todos mis documentos. Cerré mi portátil y cogí un libro sobre gestión de la cadena de suministro que había estado leyendo con interés. Para cuando Lidia entró por la puerta, yo era la viva imagen de la tranquilidad doméstica. Marido aburrido, libro aburrido, jueves por la noche aburrido. Hola, cariño, la llamé. ¿Qué tal el trabajo? Agotador, dijo, que era su respuesta habitual últimamente. Derek está insistiendo mucho con su propuesta para conseguir un nuevo cliente. Seguro que lo aciertan, dije sin levantar la vista del libro. El doble sentido flotaba en el aire como un mal olor, pero una vez más, no lo notó en absoluto. Subió a cambiarse, y yo me quedé allí sentada, con el libro abierto pero sin leerlo, pensando en lo extraña que era la vida. Hace 6 años, fundé una consultora porque se me daban bien los números y buscaba seguridad financiera. Hace 3 años, me contrataron en Brennan & Associates por los medios más aburridos, un proceso de licitación competitivo y una presentación de PowerPoint. Y ahora, por pura casualidad y la estructura corporativa, había creado sin querer una situación en la que el infiel de mi esposa era técnicamente mi cliente. Mis bienes eran intocables y mi divorcio iba a ser una batalla legal menos costosa y más un seminario de ética sorpresa. No lo planeé. Simplemente lo hice todo bien porque soy de esas personas aburridas y metódicas que leen las instrucciones antes de armar muebles de IKEA. Resulta que es justo a esa clase de persona a la que no quieres traicionar. La llamada llegó un miércoles por la tarde mientras revisaba las proyecciones trimestrales de Junior Solutions y fingía sorpresa al ver que volvíamos a superar las expectativas. Mi teléfono se iluminó con un número desconocido, que normalmente significaba spam sobre la garantía extendida de mi coche o alguien que intentaba contactarme, para hablar sobre mis préstamos estudiantiles que había pagado hacía 5 años. Pero al contestar, me encontré con algo mucho más entretenido. Señor Morrison, le presento a Harlem Bishop. Represento a su esposa, Lidia, en su proceso de divorcio. Su voz tenía esa cualidad que los abogados caros cultivan, suave, segura, con un toque de condescendencia que sugería que le hacía un favor al marcar su número. Ah, hola. Dije con mi mejor voz de chico confundido. Sí, Lidia te mencionó. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría programar una reunión para discutir los términos del acuerdo, dijo,
y se oían papeles moviéndose de fondo, probablemente para recordarme que era una persona muy importante y ocupada. Creo que podemos llegar a un acuerdo amistoso sin tener que recurrir a un litigio extenso. Ahorraríamos tiempo y dinero para todos. Traducción: creo que eres muy fácil de convencer y este va a ser el sueldo más fácil que he ganado en todo el mes. Claro, dije con amabilidad. Cuando te convenga. Quedamos en su oficina del centro para el viernes a las 2 de la tarde. Después de colgar, llamé inmediatamente a Samantha, quien contestó al primer timbre porque, al parecer, había estado esperando esa misma llamada como si fuera el final de temporada de un reality show en el que estaba demasiado enganchada. Le dije que había llamado y que quería hablar de los términos del acuerdo. Usé comillas en el aire aunque ella no las veía. Muy amigable, muy civilizado, muy seguro de que me voy a dar la vuelta como un Golden Retriever. ¿Se lo contaste? Para nada. Dije, claro, suena genial. Nos vemos el viernes. Voy a dejar que traiga todo su espectáculo. Samantha se rió, con esa risa aguda de abogada que probablemente aterrorizó al abogado contrario. Estás disfrutando demasiado de esto. Sam, mi esposa me engaña con un hombre que, sin saberlo, firma mis cheques. Me lo he ganado. El viernes llegó con ese clima perfecto que te hacía creer que el universo tenía un sentido de la sincronización dramático. Cielos despejados, temperatura agradable, el tipo de día donde todo parecía posible. Me puse mi mejor traje. Bueno, mi único traje realmente bueno, un azul marino que había comprado para presentaciones a clientes. Y conduje mi Honda, supuestamente vergonzoso, hasta la oficina de Bishop en el distrito financiero. Su edificio de oficinas era uno de esos monumentos de cristal y acero al capitalismo que te hacían sentir pobre con solo cruzar el vestíbulo. El tipo de lugar donde hasta los guardias de seguridad parecían ganar más dinero que tú. Subí en ascensor al piso 14, donde la firma de Bishop ocupaba lo que supuse eran varios millones de dólares en propiedades de primera. La recepcionista iba impecablemente vestida y me dedicó una sonrisa con una cortesía profesional, pero que claramente me catalogaba como el tipo a punto de divorciarse y a punto de desalojar su dinero. Me dirigió a una sala de conferencias con vistas a la ciudad, lo que probablemente le supuso $200 más a la tarifa por hora de Bishop. Harlan Bishop entró 5 minutos después, haciéndome esperar lo justo para imponer su autoridad, pero no tanto como para ser realmente grosero. El hombre parecía generado por una IA entrenada con imágenes de abogados exitosos. El pelo canoso perfectamente peinado, un traje que costaba más que la cuota de mi coche si no lo hubiera pagado, y un Rolex que reflejaba la luz como si intentara hacer señales a los aviones que pasaban. Señor Morrison, dijo, extendiendo la mano con la fuerza de quien ha logrado el equilibrio perfecto entre firmeza y aplastamiento. Gracias por venir. No hay problema, dije, estrechándole la mano y dándole recuerdos. Soy un tipo normal un poco confundido por todas estas expresiones. Agradezco que te hayas tomado el tiempo. Nos sentamos en la enorme mesa de conferencias, que podría haber tenido cabida para unas 20 personas, pero que en ese momento solo cabíamos nosotros dos y el enorme maletín de cuero del obispo, que abrió con la reverencia de quien accede a un objeto religioso. Sacó los papeles. ¿Cuántos papeles? Tenía impresiones, hojas de cálculo, listas de activos y lo que parecía una presentación completa preparada. Este hombre había hecho su tarea, o mejor dicho, creía haberla hecho. Probablemente le había facturado a Lydia entre $6,000 y $7,000 por esta preparación, lo que hacía aún más satisfactorio lo que estaba a punto de suceder. Permítanme comenzar diciendo que Bishop comenzó a organizar sus documentos con la precisión de quien recrea la escena de un crimen. California es un estado de bienes gananciales. Esto significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio están sujetos a división equitativa, ¿verdad? Tiene sentido. Dije, asintiendo como un estudiante que seguía la conversación, pero que podría necesitar los apuntes más tarde. Su esposa ha sido muy razonable en sus peticiones. Continuó, lo cual fue divertidísimo porque Lydia nunca había sido razonable en nada en toda su vida, incluyendo aquella vez que argumentó durante 20 minutos que la astrología era básicamente ciencia. No te pide pensión alimenticia. No te pide tus cuentas de jubilación. Simplemente pide su parte justa de los bienes conyugales. Me pasó un documento por la mesa.
Se titulaba Propuesta de división de bienes y estaba codificado por colores, algo que respeté desde un punto de vista profesional, aunque en mi interior me reía. Como pueden ver, dijo Bishop, señalando con un alfiler que probablemente costó más de un semestre de libros de texto universitarios. Hemos identificado los principales bienes conyugales. La casa en 2847 Maple Street, valorada en aproximadamente $680,000. El Honda Accord 2019, valorado en $18,000. El Audi Q5 2021, el vehículo de su esposa, está valuado en $42,000. Cuenta de ahorros conjunta con aproximadamente $23,000. Y su 401k, que estimamos en unos $120,000. Se recostó con la satisfacción de quien acaba de terminar una presentación exitosa ante los accionistas. Según la ley de California, su esposa tiene derecho a la mitad de estos bienes. Proponemos que conserve la casa. Recibirás una compensación por tu participación. Ella conserva su vehículo, se lleva la mitad de tus ahorros y recibe una parte de tu jubilación. Muy sencillo. Miré el documento, luego volví a mirar a Bishop, y luego volví a mirar el documento. Me tomé mi tiempo, lo estudié con atención, como si estuviera considerando la propuesta con detenimiento. En realidad, simplemente estaba disfrutando del momento antes de que todo explotara. ¿La mitad de qué?, pregunté finalmente, con la voz llena de inocente confusión. Bishop parpadeó. Perdón, ¿la mitad de qué bienes?, repetí. Dijiste que tenía derecho a la mitad. ¿La mitad de qué, exactamente? La mitad de los bienes conyugales que acabo de mencionar. Tocó el documento. La casa, los vehículos, las cuentas. Ah, dije, asintiendo lentamente. Entonces sonreí. Mira, la cosa es que eso no es lo nuestro. La confianza se desvaneció. Solo por un segundo, pero la vi. Perdón, ¿qué? La casa, los autos, las cuentas de inversión. Nada de eso es propiedad conyugal. Es propiedad de la empresa. Propiedad de la empresa. Lo dijo como si le acabara de decir que la luna estaba hecha de queso. Sí. Junior Solutions, LLC. Es una consultora. Puedes buscarla en Google si quieres. De hecho, deberías buscarla en Google. Ahorraré tiempo. Lo vi sacar su teléfono, un iPhone que probablemente era el último modelo porque claro que lo era, y escribir con la concentración de quien empieza a sospechar que su sencillo caso de viernes por la tarde estaba a punto de volverse mucho menos fácil. El silencio que siguió fue absolutamente delicioso. Sabía a reivindicación, karma y un café buenísimo. El rostro de Bishop pasó por varias expresiones en rápida sucesión, confusión, incredulidad, preocupación. Y finalmente se detuvo en algo que parecía indicar que acababa de descubrir que todo su caso estaba construido sobre arenas movedizas. ¿Tiene una consultora?, dijo lentamente. Sí. Y los activos son propiedad de la LLC. Se constituyó en 2019, 2 años antes de que Lidia y yo nos casáramos. La casa es de la empresa. La alquilamos a la empresa. Los coches. Los vehículos de empresa. Las cuentas de inversión. Activos empresariales. Hay un registro documental de todo, compras, títulos, matriculación, declaraciones de impuestos. Todo debidamente documentado y archivado. El obispo apretó la mandíbula. Necesito ver la documentación. Claro, dije con tono amable. Metí la mano en mi bolso, una bandolera normal de tarjeta, nada del otro mundo, y saqué una carpeta. No una carpeta cualquiera. Una carpeta tan gruesa que podría servir como tope de puerta o, incluso, como arma homicida en las circunstancias adecuadas. La deslicé por la mesa con la satisfacción de quien juega una escalera real. Son 6 años de documentación corporativa, dije. Escritura de constitución, contratos de compraventa de activos, transferencias de propiedad, declaraciones de impuestos, licencias comerciales y, mi favorito, el contrato de arrendamiento que demuestra que Lidia y yo alquilamos a JR Solutions desde que nos casamos. Ella misma lo firmó. Página 47, si desea adelantar la página.
El obispo abrió la carpeta y empezó a hojearla con el creciente horror de quien se da cuenta de que se ha preparado para el examen equivocado. Lo observé hojeando las páginas, con la mirada escrutadora, su rostro cada vez más pálido. Esto es extenso, dijo finalmente. Me gusta ser minucioso, dije. Es lo mío. Soy muy aburrido así. Me miró y pude ver que lo recalculaba todo. El caso fácil se había complicado. El marido pusilánime acababa de revelarse como algo completamente distinto. Las suposiciones habían chocado con la documentación. Necesito tiempo para revisar todo esto, dijo, con la voz visiblemente menos segura que al principio. Tómate todo el tiempo que necesites, dije, levantándome y ajustándome la chaqueta de mi traje. Ah, y señor Bishop, asegúrese de facturarle a Lidia esta reunión. Y quizás todas las horas adicionales que va a dedicar a revisar esos documentos. Considérelo un consejo sentimental. Probablemente sea su último gasto con acceso a crédito. Salí de la sala de conferencias con la cabeza en alto, dejando atrás a un abogado carísimo y aproximadamente 2 kilos de documentación que estaban a punto de arruinarle el fin de semana. El descenso en ascensor fue como flotar. Mi Honda me esperaba en el aparcamiento, fiable y sin prejuicios como siempre. Me senté al volante un momento, con las manos en el volante, y me permití una sonrisa sincera. Buena charla. No me dirigí a nadie en particular. Luego conduje a casa para preparar la cena. Porque incluso cuando estás desmantelando en silencio la estrategia de divorcio de tu esposa, un hombre todavía necesita comer. Hay momentos en la vida tan absurdos, tan perfectamente ridículos, que casi quieres tomar una foto solo para demostrar que realmente sucedieron. El sábado a las 10 de la mañana me regaló uno de esos momentos, envuelto en un regalo de audacia y atado con un lazo de pura ilusión. Acababa de terminar mi segunda taza de café, porque enfrentarse al nuevo infierno que tu esposa infiel tiene planeado requiere niveles adecuados de cafeína. Cuando Lidia apareció en la puerta de la cocina con lo que solo puedo describir como su atuendo de trabajo serio. Pantalones negros, blusa color crema, tacones que resonaban contra el suelo de madera como un cronómetro. Parecía que iba a dar una charla TED sobre cómo destruir tu matrimonio en 5 sencillos pasos. Jaque, tenemos que hablarlo. Dijo, con ese tono que usa la gente cuando está a punto de decirte algo que ha ensayado frente al espejo 17 veces. Una conversación real y productiva sobre nuestro futuro. O mejor dicho, sobre nuestros futuros separados. Bueno. Dije, ¿qué más vas a decir? Claro, hablemos. Me he instalado en el comedor. Dijo, girando sobre sus talones con la autoridad de un director ejecutivo a punto de presentar sus resultados trimestrales. Creo que es importante que abordemos esto con madurez y profesionalismo. La seguí al comedor, taza de café en mano, y me detuve en seco. La mujer había transformado nuestro comedor. La misma sala donde celebramos la cena de Acción de Gracias y discutimos sobre si Duro de Matar era una película navideña, en lo que parecía una sala de juntas corporativa diseñada por alguien que había visto demasiados episodios de Shark Tank. Nuestra mesa de comedor, la que compramos en oferta en Ashley Furniture hace 3 años, estaba dispuesta como si estuviera a punto de negociar una OPA hostil. Había blocs de notas en cada asiento. Botellas de agua, de esas elegantes con nombre francés que cuestan $4 cada una en Whole Foods. Pines a juego. Y sentada en un soporte para portátil, en un ángulo perfecto hacia lo que supuse que era mi asiento, estaba su MacBook mostrando una presentación de PowerPoint. Una presentación de PowerPoint. Para nuestra conversación sobre el divorcio, había preparado una presentación de diapositivas. La diapositiva del título decía, Avanzando, una propuesta de crecimiento mutuo y separación, en una elegante fuente serif que probablemente venía de serie en las plantillas para consultores de negocios y coaches de vida. Debajo, en texto más pequeño, presentado por Lidia Morrison. Tuve que morderme la mejilla para no reírme. Siéntese, por favor, dijo, señalando la silla como si fuera el maitre de un restaurante que no podía permitirme. Incluso había preparado un plato pequeño de croissants de la panadería del centro, porque al parecer, las conversaciones sobre divorcios requerían desayuno continental. Me senté, puse mi taza de café en el posavasos que ella había dejado con tanto cariño y la observé mientras atenuaba ligeramente las luces. De hecho,
Había atenuado las luces para crear ambiente o drama, o lo que fuera, y pasó a la primera diapositiva de contenido. Diapositiva 1. Mis necesidades emocionales. La diapositiva mostraba un diagrama de Venn. Un auténtico diagrama de Venn con 3 círculos etiquetados como estimulación intelectual, conexión emocional y ambición compartida. Había una pequeña superposición en el centro, etiquetada como estado civil actual, coloreada en gris triste, mientras que el resto de los círculos estaban vacíos, presumiblemente representando toda la satisfacción emocional que no había logrado proporcionar. Como pueden ver, Lidia empezó, y juro que usaba un puntero. Había recibido un puntero láser de alguna parte. Nuestro matrimonio no ha logrado satisfacer mis necesidades emocionales básicas. He dedicado mucho tiempo a la autorreflexión y a la terapia. ¿Estás en terapia? Interrumpí, realmente sorprendido. Esto era nuevo para mí. Sí, Jake, estoy en terapia. He estado trabajando en mí misma, comprendiendo mis necesidades, identificando mis patrones. Lo dijo como si anunciara que había escalado el Everest. La doctora Chun ha sido fundamental para ayudarme a reconocer que me he estado conformando con una relación que no me desafía intelectualmente ni apoya mi crecimiento profesional. Asentí, tomando un sorbo de café. Entendido. La aventura es culpa mía porque no te reté lo suficiente. Eso me cuadra. Ella frunció el ceño. No se trata de culpar, Jake. Se trata de incompatibilidad. Diapositiva 2. Su falta de visión. Esta diapositiva fue particularmente especial. Presentaba un cuadro comparativo de 2 columnas. A la izquierda, las prioridades de Jake. A la derecha, las aspiraciones de Lidia. Era como comparar una lista de la compra con un tablero de visión creado por alguien que está pasando por un episodio maníaco. Las prioridades de Jake incluían valores como empleo estable, vehículos pagados, mantenimiento del hogar, rutinas predecibles y decisiones financieras seguras. Las aspiraciones de Lidia, por su parte, eran la excelencia profesional, la creación de redes estratégicas, un estilo de vida de lujo, experiencias dinámicas e inversión en oportunidades de alto crecimiento. ¿Ves la desconexión?, dijo, mientras señalaba su lista con un puntero láser como si fuera una prueba en un juicio por asesinato. Te conformas con la mediocridad, Jake. Nunca has querido algo más que la media. Y respeto eso de ti. De verdad. Pero ya no puedo vivir así. Diapositiva 3. El croissant que acababa de morder de repente sabía a ceniza y a ironía. Esta mujer que no sabía que yo era dueño de una consultora que generaba millones en ingresos, me sermoneaba sobre conformarse con la mediocridad mientras, literalmente, dormía con su jefe en habitaciones de hotel con el cargo a una tarjeta de crédito conjunta. Planteas algunos puntos interesantes, dije, manteniendo la voz neutral. Continúa, por favor. Diapositiva 3. Redistribución financiera proyectada tras el divorcio. ¡Ay, esta era mi favorita! Esta diapositiva incluía un gráfico circular porque, al parecer, habíamos pasado de los diagramas de Venn a los gráficos circulares durante su delirio, mostrando cómo esperaba que se dividieran nuestros bienes conyugales. Su porción era notablemente más grande que la mía, etiquetada como la porción de Lidia 60%, mientras que la mía era un pequeño y triste trozo marcado como la porción de Jake 40%. Ahora bien, sé que California es técnicamente un estado 50-50, dijo, haciendo clic en una diapositiva secundaria que mostraba su razonamiento. Pero dado que he sido la principal impulsora de nuestras conexiones sociales, la que mantiene nuestros estándares de vida y, francamente, la que tiene mayor potencial de ingresos en el futuro, creo que una división 60-40 refleja mejor nuestras respectivas contribuciones a este matrimonio. De hecho, lo había calculado. Había cuantificado su traición y decidió que merecía una bonificación. Las diapositivas secundarias desglosaban su propuesta de división. Patrimonio de la vivienda, 60% para Lidia. Ahorros conjuntos, 60% para Lidia. Plan 401K de Jake, 50% para Lidia. Al parecer, estaba siendo generosa. Vehículos, ella se queda con el Audi, yo con el Honda, qué sorpresa. Creo que esto te parecerá más que justo, concluyó, haciendo clic en la última diapositiva,
que solo contenía las preguntas escritas en letras grandes y amables sobre una foto de archivo de 2 personas, dándose la mano con el fondo de una puesta de sol. Se quedó allí, con el control remoto en la mano, esperando mi respuesta como si acabara de presentar una startup a inversores de riesgo y esperara que le dieran dinero. Me recosté en la silla, tomé uno y lo golpeé contra el bloc. El silencio se extendió entre nosotros como un caramelo, y pude ver que su confianza comenzaba a flaquear. Solo un poco. Eso fue increíblemente minucioso, dije finalmente. Estoy impresionado. Le dedicaste mucho esfuerzo. Se animó al instante. Quería que abordáramos esto con profesionalismo. Sin dramas ni peleas, solo 2 adultos tomando decisiones racionales. Totalmente de acuerdo. Acerqué el blog, pasé a una página en blanco y empecé a escribir. Para asegurarme de que entendí bien, quieres el 60% de la casa, el 60% de mis ahorros, la mitad de mi plan 401k, y tú te quedas con tu coche mientras yo me quedo con el mío. ¿Es cierto? Sí, dijo, sentándose frente a mí con la expresión satisfecha de quien cree haber ganado el Monopoly. Además, creo que es razonable que cubras los gastos de trámite y los costos legales asociados, dado que es una decisión mutua. Así que pago por el privilegio de divorciarme después de que me engañaras. Lo dije sin emoción, solo con hechos. Una estrategia audaz. Jaque, ya no nos echamos la culpa. Se trata de avanzar constructivamente. Terminé de escribir, firmé al pie con un gesto elegante y le entregué el bloc de notas. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Crecer requiere decisiones difíciles. A veces hay que dejar ir cosas que ya no te sirven. Me levanté y agarré un croissant para el camino. Al fin y al cabo, eran buenos croissants. No había motivo para desperdiciarlos. Me dirigí a la cocina. Espera. Lidia me gritó, mirando el papel que había firmado. Eso es todo. ¿Estás de acuerdo? Así de fácil. Me volví y sonreí con mi sonrisa más sincera. Claro. Sabes claramente lo que quieres. Has investigado. Has hecho tu presentación. ¿Quién soy yo para obstaculizar tu crecimiento y autorrealización? Eso sería un empleado de nivel medio sin ninguna visión de mí. La confusión en su rostro era hermosa. Se había preparado para una negociación, quizá incluso para una pelea. No se había preparado para un acuerdo inmediato. Bueno, dijo lentamente. Me alegra que seas razonable. Ah, siempre soy razonable, dije. Es como si fuera mi rollo. Regresé a mi oficina, mi rincón de nerd, donde Lidia creía que jugaba videojuegos y hacía cosas aburridas del trabajo, y cerré la puerta. La oía en el comedor, probablemente empezando a recoger el material de su presentación, probablemente llamando a su madre o a Derek para anunciar su victoria. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y abrí el correo electrónico que Samantha me había enviado anoche. Contenía la documentación financiera que se presentaría ante el tribunal. La documentación que demostraba que todos los bienes que Lidia creía estar dividiendo no nos pertenecían en absoluto. ¿El documento que firmé por ella? No tenía importancia. Era un simple adorno. Algo para hacerla sentir que había ganado, mientras que el proceso legal real se desarrollaba en un ámbito completamente distinto, cuya existencia desconocía por completo. Le reenvié a Samantha el correo electrónico rápido. Lo creyó por completo. Me mostró una presentación de PowerPoint. Una presentación de PowerPoint, Sam. Con gráficos circulares. Su respuesta llegó casi de inmediato. Habría pagado por ver eso. Además, dime que guardaste una copia de la presentación para comprobar su estado mental. Te adelantaste mucho. Le respondí. Capturas de pantalla y una grabación. Para la posteridad. Me recosté en la silla y le di un mordisco al croissant. Estaba mantecoso y perfecto. En la otra habitación, oía a Lidia al teléfono, con voz alegre y triunfal. Mamá, él aceptó todo. Literalmente todo. Dios, esto va a ser mucho más fácil de lo que pensaba. Sonreí a la pantalla de mi portátil, donde el informe trimestral de ganancias de mi empresa mostraba cifras que harían que el gráfico circular de Lidia
Pareciera dinero para el almuerzo. Resultó que la justicia poética se veía absolutamente hermosa en tinta legal. Pero se veía aún mejor en la documentación corporativa debidamente archivada que tu esposa infiel desconocía. Hay un arte en hacerse el tonto que la mayoría de la gente nunca domina. Requiere compromiso, paciencia y un nivel de autocontrol que roza lo sobrehumano. Durante 3 semanas después de la presentación de Lidia sobre el delirio en PowerPoint, me convertí en un actor de método en el papel de un futuro exmarido despistado que no sabe en absoluto que está a punto de ganar. Daniel Day-Lewis no era nada comparado conmigo. Sonreí durante el desayuno. Le pregunté cómo le había ido el día. La escuché con aparente interés mientras hablaba de sus emocionantes nuevos proyectos en el trabajo, lo que estoy casi seguro de que era sinónimo de visitas vespertinas al hotel con Derek. Incluso la ayudé a elegir un atuendo para la cena de gala anual de su empresa, a la que, irónicamente, tan perfecta que parecía que el universo estuviera escribiendo una comedia, se esperaba que asistiera. No tienes que venir si no quieres, había dicho Lidia, aunque su tono sugería que me deseaba mucho, probablemente para demostrarle a Derek lo dócil y manejable que era. Mira al marido inofensivo, tan obediente, tan completamente inconsciente de que su vida se está derrumbando. Sé que los eventos corporativos no son lo tuyo. No, iré yo. Dije, sacando una corbata del armario. Será divertido. Me gusta conocer a tus colegas. La mentira sabía a champán. La gala se celebró en el Hotel Meridien del centro, uno de esos locales que cobran $200 por plato y lo llaman caridad. El salón estaba decorado con lo que solo puedo describir como elegancia corporativa. Muchos manteles blancos, centros de mesa que probablemente costaban más que mi factura mensual del supermercado y una iluminación que hacía que todos lucieran sofisticados o un poco despreocupados según su posición. Lidia se había lucido para la ocasión. Vestido de diseñador, peluquería y maquillaje profesionales, todo. Se veía realmente hermosa, lo que hacía que toda la situación pareciera una tragedia griega escrita por alguien con un sentido del humor muy oscuro. Llegamos con un retraso elegante, por insistencia suya, no mía, y enseguida se dejó llevar por la corriente social de besos al aire y cumplidos vanos que definen estos eventos. Lidia, estás despampanante. Una mujer con un vestido plateado que probablemente costó más que un semestre de matrícula universitaria se nos echó encima como un halcón bien vestido. Y este debe ser tu marido. Jaque, dije, extendiendo la mano con la sonrisa de quien domina el arte de ser olvidable. Encantada de conocerte. Sarah Phillips, vicepresidenta de Relaciones con el Cliente, dijo, estrechándome la mano con la fuerza de quien ha asistido a demasiados seminarios de liderazgo. ¿A qué te dedicas, Jaque? A la gestión de operaciones, dije, lo cual era técnicamente cierto. De la misma manera que decir que me dedico a las finanzas es técnicamente cierto para el director ejecutivo de Goldman Sachs. Cosas bastante aburridas, la verdad. Logística, cadena de suministro, ese tipo de cosas. Sus ojos se pusieron vidriosos al instante. Perfecto. La vi disculparse a los 30 segundos para buscar a alguien más interesante con quien hablar, lo que en estos eventos significaba cualquiera con mejor sueldo o mejor puesto. Lidia me apretó el brazo. Gracias por venir, susurró. Sé que este no es tu ambiente. Está bien, dije. Me estoy poniendo a cenar gratis. Lo que no dije fue que también estaba en primera fila para el mejor espectáculo del mundo, viendo a mi esposa y a su jefe fingir que no se acostaban juntos, rodeados de compañeros que sin duda sabían que sí. Era como ver una obra de teatro comunitaria mal interpretada, donde todos habían olvidado sus diálogos, pero estaban demasiado concentrados como para parar. Y entonces lo vi. Derek. Derek Castellano, vicepresidente senior de marketing. Parecía exactamente alguien que se llamaría Derek y conduciría un Tesla. De unos 45 años, peinado con suficientes productos como para sobrevivir a un huracán. Con un traje que gritaba, compro en lugares donde no hay etiquetas de precio. Tenía esa confianza que nace de no haber recibido nunca un no. De no afrontar consecuencias reales y de tener un fondo fiduciario al que recurrir si la vida corporativa no funcionaba. Vio a Lidia al otro lado de la sala y su rostro se iluminó con la típica sonrisa que debería haber acompañado una advertencia. Se acercó a nosotros. Bueno, para ella, en realidad,
yo era prácticamente un mueble, con un martini en la mano y la arrogancia de quien se cree ganador. Lidia, dijo, y la forma en que pronunció su nombre me hizo doler los dientes. Demasiado familiar, demasiado cálido. Te ves absolutamente increíble esta noche. Derek, respondió, y pude percibir la ligera voz entrecortada que definitivamente no tenía cuando me habló. Gracias. ¿Conoces a mi esposo Jake? Derek se giró hacia mí como si acabara de verme ahí, lo cual probablemente era cierto. Extendió la mano con el agarre que intentaba con demasiada fuerza ser dominante. Derek Castellano, me alegra mucho conocerte por fin. Lidia habla de ti todo el tiempo. ¿De verdad? Dije amablemente, estrechándole la mano con la presión justa. Ni muy débil ni muy fuerte, simplemente normal. Qué dulce. También te menciona. Parece que trabajáis bien juntos. Un destello de culpa, orgullo y confusión cruzó su rostro tan rápido que casi lo pasé por alto. Formamos un buen equipo, dijo, tomando un sorbo de su martini. Es una de mis mejores personas. Realmente impulsa resultados. Apuesto a que impulsa algo, pensé, pero lo que dije fue, genial. Definitivamente le dedica muchas horas. Su dedicación es impresionante, coincidió Derek, y vi cómo él y Lidia intercambiaron una mirada que duró medio segundo de más para ser profesional. Pero eso es lo que se necesita para triunfar en esta industria. Hay que estar dispuesto a ir más allá. Oh, claro, dije, alzando mi copa de vino, un Pinot Noir mediocre que el hotel probablemente cobraba $50 por copa, por las excelentes colaboraciones. Lo dije mirando directamente a Derek, observándolo a la cara para ver si captaba la ironía. No lo hizo. El hombre estaba demasiado absorto en sí mismo como para captarlo. Pero Lidia lo captó. Vi cómo apretaba la mano alrededor de su copa de champán, cómo abría los ojos ligeramente, cómo se le congelaba la sonrisa por un instante. Bien, que se retorciera un poco. Sobre todo a los que ya tenían cláusulas de no competencia, añadí alegremente, porque al parecer no pude evitarlo. Derek se rió, sin entender en absoluto el subtexto. Tienes razón. Los acuerdos de no competencia son una pesadilla. Tuvimos que reestructurar la mitad de nuestros contratos el año pasado por culpa de ellos. Ah, ya lo sé, pensé. Revisé esos contratos reestructurados. Aprobé los informes de cumplimiento. Pero lo que dije suena complicado. Dijo Derek, lanzándose a lo que seguro pensó que era una historia fascinante sobre negociaciones contractuales, pero en realidad era solo una jerga corporativa. Asentí, emitiendo los sonidos de interés apropiados, mientras calculaba mentalmente cuánto dinero le había pagado su empresa a JR Solutions en el último año fiscal. La cifra era de $180.000, por si se lo preguntan. Este hombre prácticamente me había pagado lo suficiente para comprarme una casa decente, mientras se acostaba con mi esposa. Después de todo, el universo tenía sentido del humor. La cena se sirvió en mesas redondas con capacidad para 10 personas. Gracias a lo que supongo fue una cuidadosa planificación por parte de Lidia, Derek se sentó a nuestra mesa, junto con varios otros ejecutivos y sus cónyuges o parejas. La conversación fluyó como el vino malo en una boda. Forzada, a veces incómoda, y demasiado centrada en chismes de trabajo que no significaban nada para los acompañantes que habían sido arrastrados. Derek dominaba la conversación como si estuviera presentando un podcast, contando historias sobre reuniones con clientes y tendencias del sector con el entusiasmo de alguien que se consideraba increíblemente interesante. Cada pocos minutos, su mirada se posaba en Lidia, y ella me devolvía la sonrisa con esa sonrisa tan especial que solía dedicarme cuando salíamos. Y pensé que me había ganado la lotería. Jake, dijo Richard Shawn, el director financiero que estaba sentado a mi derecha, y parecía genuinamente amable, de esa rara manera que tienen algunos ejecutivos corporativos. Lidia mencionó que trabajas en operaciones. ¿Qué empresa? Brennan y Associates. Dije, usando mi excusa, que técnicamente era cierto. Sí trabajé con Brennan, pero no sabían que la consultora que habían contratado era básicamente yo. En serio, dijo Richard, animándose. Somos propiedad de Brennan. Qué pequeño es el mundo. ¿Verdad? Asentí,
dándole un mordisco al pollo carísimo que se había preparado por alguien que había renunciado a sus sueños. La velada se alargó con el ritmo inexorable de un evento corporativo que tenía la diversión obligatoria, escrita por todas partes. Hubo discursos, muchísimos discursos, de ejecutivos que agradecieron al equipo su dedicación y trabajo duro. Derek dio una charla sobre impulsar la innovación mediante la excelencia colaborativa, que o bien era jerga empresarial sin sentido o un código para decir, me acuesto con mi personal, según lo cínico que te sintieras. Aplaudí educadamente en los momentos oportunos. Me reí de los chistes que no tenían gracia. Desempeñé el papel de esposo comprensivo, aunque aburrido, con la dedicación de alguien que sabía que esta actuación tenía fecha de caducidad y quería saborear cada momento. Mientras tanto, entre bastidores, se preparaba el verdadero espectáculo. Samantha había estado ocupada. Mientras Lydia planeaba su vida después del divorcio y Derek probablemente buscaba anillos de compromiso o lo que sea que hagan los hombres de mediana edad que roban a las esposas de otros, mi abogado había estado llenando papeleo. Papeleo de verdad. De esos que importan. Había presentado los documentos de propiedad corporativa ante el tribunal. Había presentado la respuesta a la demanda de divorcio de Lydia, que explicaba, con minucioso detalle legal, por qué cada uno de los activos que Lydia creía tener derecho a pertenecer a JR Solutions, LLC. Adjuntó 6 años de documentación, declaraciones de impuestos, archivos corporativos y pruebas suficientes para que incluso el juez más escéptico comprendiera que no se trataba de una ocultación de activos de última hora. Así había sido mi vida desde antes de que Lydia apareciera. ¿Y lo mejor? Harlem Bishop, a pesar de sus trajes caros y su reputación de agresivo, aún no había atado los cabos. Seguía revisando la documentación, intentando encontrar una escapatoria, asumiendo que este sería un divorcio normal. No tenía ni idea de que el gerente de operaciones de nivel medio al que planeaba aplastar era en realidad él, dueño de la consultora a la que la empresa de su cliente pagaba miles de dólares al año. No sabía que cada factura que Derek firmaba, cada informe de cumplimiento que revisaba, cada contrato que aprobaba, pasaba por mi empresa. La ironía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo y servirla en una de esas cenas benéficas carísimas. A medida que la noche se acercaba y la gente comenzaba a marcharse como era debido, Lydia se inclinó y susurró, «Gracias por ser tan buena esta noche». Sé que no fue fácil. La miré con atención, y no sentí absolutamente nada. Sin ira, sin tristeza, sin arrepentimiento. Solo la tranquila certeza de alguien que ya había superado sus emociones y solo esperaba que el papeleo se pusiera al día. Estaba bien, dije. En realidad, fue bastante divertido, a su manera. Y lo fue. Porque yo sabía algo que ella desconocía. La calma casi había terminado. La explosión se avecinaba. Y yo tenía un asiento en primera fila. Hay una satisfacción específica que surge al ver cómo la visión del mundo de alguien se desmorona por completo en tiempo real. No es agradable. Probablemente no sea saludable. Pero después de semanas de hacer de marido despistado mientras mi esposa planeaba su gloriosa salida con mi dinero, me lo había ganado. Y un jueves por la mañana, sobre las 9:23, mientras yo preparaba café y Lydia estaba arriba preparándose para otro día de reuniones con clientes, el universo decidió darme mi recompensa. Oí sonar su teléfono desde donde se cargaba en la encimera de la cocina. La pantalla se iluminó con el señor Bishop en negrita, y sentí una ligera punzada de anticipación en el pecho, como si estuviera a punto de ver el final de temporada de una serie que llevaba meses viendo compulsivamente. Excepto que esta serie era mi vida, y el giro de la trama estaba a punto de ser legendario. Espera, ya lo consigo. Lydia llamó desde arriba, y la oí bajar corriendo las escaleras, como cuando llaman sus abogados caros y no quieren perdérselo. Tomó el teléfono, con su rostro ya preparado en lo que yo llamo su sonrisa profesional, la que usaba para llamadas importantes y para la gente a la que quería impresionar. Señor Bishop, buenos días, respondió con voz alegre y segura, como si estuviera aceptando un premio en lugar de responder una llamada sobre su divorcio. Volví a la cafetera, presionando botones con la naturalidad de quien definitivamente no escuchaba cada palabra de la conversación. Solo estaba preparando café, un café normal de jueves por la mañana, sin nada que ver. Sí, lo he estado haciendo.
Lidia se sobresaltó, pero luego se detuvo. Su voz cambió. ¿Perdón qué? La sonrisa profesional se desvaneció como si alguien le hubiera dado al botón de borrar. Me arriesgué a mirar por encima del hombro y la lavé, congelada en el sitio. Tenía el teléfono pegado a la oreja y la otra mano agarrada al borde del mostrador como si fuera lo único que la mantenía erguida. ¿Como que es dueño de todo a través de una sociedad de responsabilidad limitada? Su voz había subido una octava, alcanzando ese tono que a los perros probablemente les incomoda. Es solo un empleado de nivel medio. Trabaja en operaciones. Conduce un Honda. Tuve que volverme hacia la cafetera para disimular mi sonrisa. ¿El Honda? Ella volvía al Honda como si fuera la prueba de un juicio penal. Damas y caballeros del jurado, les presento la prueba A, un vehículo de bajo consumo y totalmente pagado. Claramente, este hombre es incapaz de sofisticación financiera. La voz de Bishop se oía apagada por el teléfono, pero podía percibir el pánico en su tono. Ese tipo especial de pánico que experimentan los abogados cuando se dan cuenta de que han subestimado enormemente a su oponente y están a punto de quedar como idiotas ante un juez. Pero firmé, a Lidia se le quebró la voz. ¿Qué documentos firmé? ¿Cuándo? Dios mío. Este era el momento. Fue entonces cuando recordaba haber firmado el contrato de arrendamiento cuando nos casamos. El contrato de arrendamiento de la casa que alquilábamos en J.R. Solutions. Aquel que apenas había mirado porque estaba demasiado emocionada por mudarse a una casa bonita en un buen barrio, y había asumido que era solo papeleo. Ese donde el nombre de mi empresa estaba ahí arriba en negrita y ella lo firmó de todos modos porque no se molestó en leerlo. ¿Es el propietario registrado de la firma de auditoría de nuestra empresa? La voz de Lidia se alzaba, rozando la histeria. ¿Todos los activos que enumeré pertenecen a esa entidad? No puede ser. Lo habría sabido. Lo habría sabido. Se giró hacia mí y me pilló sirviendo el café, sin escuchar su conversación en absoluto. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la cocina y vi su rostro pasar de la confusión a la incredulidad, la ira, y finalmente a algo que parecía indicar que estaba haciendo cálculos matemáticos complejos mentalmente y que odiaba la respuesta que estaba obteniendo. Cariño, dije con mi voz más preocupada, mientras por dentro estaba prácticamente bailando desde la zona de anotación después de un touchdown. Tu abogado parece molesto. ¿Está todo bien? Me miró como si acabara de revelar que era un agente del gobierno en secreto, un extraterrestre o algo igual de imposible. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no emitió ningún sonido. Parecía un pez que acababa de darse cuenta de que el bonito estanque en el que había estado nadando era en realidad un acuario y el dueño estaba a punto de vaciarlo. Te llamo luego, dijo al teléfono, con la voz apenas un susurro. Colgó sin esperar la respuesta de Bishop y se quedó allí parada, con el teléfono colgando de la mano, mirándome como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. El silencio se extendió entre nosotras como un caramelo. Tomé un sorbo de mi café, temperatura perfecta, buen sabor. De verdad que había acertado con la proporción de café y agua esta mañana, y esperé. Era su turno. Ella había empezado el juego. Ella había hecho la presentación de PowerPoint. Lo había planeado todo. Yo solo era el marido aburrido que, al parecer, se guardaba algunas sorpresas en su mediocre papel. ¿Qué demonios es J.R. Solutions? Preguntó finalmente con voz temblorosa. Es mi empresa. Dije simplemente, como si le estuviera diciendo lo que quería para cenar. ¿Consultora? Optimización de la cadena de suministro, negociación de contratos, supervisión del cumplimiento normativo, ese tipo de cosas. Algo bastante aburrido, la verdad. Tu empresa. Repitió lentamente, como si intentara traducir de un idioma extranjero. Tienes una empresa. Lo tengo desde hace unos 6 años, confirmé, dejando mi taza de café. Lo empecé incluso antes de conocernos. Me va bastante bien. Ha crecido mucho con los años. ¿Y la casa? Propiedad de la empresa. Alquilamos a la LLC. Firmaste el contrato de arrendamiento cuando nos mudamos. Está registrado en el condado. Todo está en regla. Los coches. Los vehículos de empresa.
Deducible de impuestos. Muy eficiente desde el punto de vista contable. Las cuentas de inversión. Activos comerciales. También debidamente documentados, archivados y reportados al IRS cada año. Samantha. Esa es mi abogada. No la conoces. Es muy meticulosa con estos temas. El rostro de Lidia hacía algo interesante. Cambiaba de color como un anillo de humor en una crisis existencial. De blanco a rojo, a morado y viceversa. Me mentiste, dijo finalmente, con una voz entre susurro y grito. Nunca mentí. La corregí con suavidad. Simplemente no lo mencioné. Nunca preguntaste. Asumiste que solo era jaque de operaciones, y te dejé asumirlo. Hay una diferencia. Es engañoso. ¿Lo es? Pregunté, inclinando la cabeza como si sintiera curiosidad por su perspectiva. Más o menos engañoso que acostarte con tu jefe durante 6 meses y luego intentar divorciarte de mí mientras te quedas con la mitad de lo que creías que eran mis bienes. Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. Saqué la hoja de cálculo. No literalmente. Eso seguía guardado en mi portátil, sino metafóricamente. Acababa de exponer los hechos, y hasta ella entendía cómo funcionaban las matemáticas. Derek, dijo de repente, palideciendo de nuevo. Derek firma, Dios mío, Derek aprueba tus facturas. Bueno, no directamente, dije, porque la precisión importa incluso en momentos de destrucción emocional. Pasan por varios niveles de aprobación. Pero sí, técnicamente, los informes que genero para Brennan y sus asociados llegan a su despacho. Él es vicepresidente senior, así que aprueba las relaciones con los proveedores subsidiarios. Es una auténtica coincidencia, pensándolo bien. Coincidencia, repitió, y luego se rió. No era una risa alegre. Era la risa de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado jugando a las damas mientras su oponente preparaba un tablero de ajedrez, y ahora todas sus piezas habían desaparecido, sin que él ni siquiera se diera cuenta. Tú lo planeaste. Tú lo planeaste todo. Planeaba proteger mis activos mediante una estructura corporativa adecuada, lo cual cualquier asesor financiero diría que es una buena práctica comercial. Dije, terminando mi café. El momento de todo lo demás. Eso fue todo por tu culpa, Lidia. Hiciste trampa. Decidiste que querías el divorcio. Contrataste a un abogado agresivo e hiciste una presentación de PowerPoint con gráficos circulares sobre cómo ibas a llevarte mis cosas. Solo tenía buenos documentos. Se desplomó en una silla de la cocina como si le fallaran las piernas. Harlan dijo que no recibimos nada. La casa, los autos, las cuentas. Nada de eso cuenta como propiedad conyugal. Técnicamente correcto, confirmé. La mejor forma de decirlo. Pero firmé el contrato, dijo, más para sí misma que para mí. Lo firmé. ¿Por qué no lo leí? ¿Por qué no lo hice? Me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y ahí lo sentí. No era compasión. Había agotado toda mi compasión durante los últimos 6 meses, mientras me engañaban, me manipulaban y me trataban como si fuera el aburrido obstáculo para su emocionante nueva vida. Pero sentí algo. Quizás decepción por haber llegado a esto. Quizás tristeza por lo que podríamos haber sido si ella hubiera sido honesta. Quizás solo agotamiento por seguir fingiendo tanto tiempo. ¿Cómo pude hacer esto? Repetí, dejando mi taza en el fregadero con precisión. Lidia, no te hice nada. Creé un negocio. Protegí mis bienes. Cumplí la ley. Tú fuiste quien decidió que no valía la pena ser fiel a nuestro matrimonio. Tú planeaste todo este divorcio, pensando que te quedarías con la mitad de todo. Tú hiciste presentaciones de PowerPoint sobre mi falta de visión. Caminé hacia el pasillo, me detuve y me di la vuelta. Ella seguía sentada allí, con el teléfono en la mano, con cara de que alguien le acababa de decir que Papá Noel no existía y que además estaba interponiendo una demanda. Por si sirve de algo, le dije, de verdad te quería. Cuando empezamos, pensé que estábamos construyendo algo juntos. Pero me miraste y viste un trampolín.
Alguien aburrido y predecible, a quien podrías ascender cuando apareciera algo más brillante. Así que sí, mantuve mi negocio separado. Mantuve mis bienes a salvo. No porque lo estuviera planeando, sino porque no soy tonto. La dejé sentada en la cocina, rodeada de las ruinas de su plan cuidadosamente elaborado, y volví a mi oficina. Mi teléfono vibró con un mensaje de Samantha. Bishop acaba de llamarme. Parece que está teniendo una pequeña crisis nerviosa. Este es el mejor jueves del mes. Le respondí, solo queda ver a Lidia recibir las noticias. Sin duda, está entre mis 10 mejores momentos de la vida. Los 10 mejores, no los 5 mejores. A ver qué tal el resto del día. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y volví al trabajo. Porque incluso cuando tu matrimonio se está desmoronando y tu esposa está pasando por una crisis emocional en la cocina, los informes trimestrales siguen necesitando revisión. Además, los documentos de Derek acababan de llegar y necesitaban mi aprobación. La ironía seguía siendo deliciosa. Si Karma tuviera una lista de reproducción, las siguientes 48 horas habrían estado ambientadas con la banda sonora más satisfactoria jamás compuesta. Hablo de orquesta completa, crescendos dramáticos, quizás algo de death metal para las partes más buenas. Bishop me llamó al día siguiente del colapso de Lidia, y el hombre sonaba como si hubiera envejecido unos 10 años de la noche a la mañana. Había desaparecido la confianza relajada y el estilo de traje caro. En su lugar se oyó la voz de alguien que acababa de darse cuenta de que había entrado en un tribunal con zapatos de payaso. Señor Morrison, dijo, y oí papeles moviéndose frenéticamente de fondo. Necesito hablar con usted sobre la documentación corporativa. Hay algunas irregularidades que me gustaría aclarar. ¿Irregularidades?, pregunté con inocencia. Todo está archivado correctamente. Declaraciones de impuestos de los últimos 6 años. Compras de activos, todo documentado. Soy muy meticuloso con ese tipo de cosas. Sí, lo entiendo, dijo, y sonó como si lo hubiera escuchado decir. Mi cliente desconocía el alcance de sus negocios. Mi cliente, lo noté. Ya no es tu esposa. Ya se está distanciando del desastre. Bueno, nunca preguntó, dije alegremente. La comunicación es importante en un matrimonio, ¿no crees? Se aclaró la garganta, lo cual estoy bastante seguro que era la jerga de un abogado. Te odio muchísimo ahora mismo. Tendremos que reevaluar nuestra postura. Hazlo tú, dije. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero el tiempo, como se vio, no estaba de su lado. En una semana, el asunto se volvió un desastre. La esposa de Derek, y sí, Derek estaba casado, porque claro que lo estaba, estas historias se escriben solas, se enteró de todo. Y la señora Castellano no era una esposa cualquiera. Formaba parte de la junta directiva de Davidson Marketing. La misma junta que veía con malos ojos que los altos ejecutivos tuvieran aventuras con sus subordinados, sobre todo cuando dichas aventuras generaban problemas de responsabilidad y hacían que la empresa pareciera una telenovela de mal gusto. Derek fue despedido. No lo despidieron, ni buscó otras oportunidades, lo despidieron. Escoltado por personal de seguridad con su caja de pertenencias, con sus privilegios de Tesla revocados y su reputación profesional hecha trizas. Lidia fue despedida ese mismo día por conflictos éticos y violación de la política de la empresa. Ni siquiera la dejaron terminar la semana. Me enteré por Marcus, quien se enteró por el chisme corporativo que aparentemente se extendía por todas las filiales de Brennan Associates como la red de chismes más eficiente del mundo. Vaya. Me envió un mensaje. Acaban de despedir a Derek y a tu esposa. Todo el mundo lo sabe. Están haciendo cadenas de emojis de palomitas. Me recosté en la silla de mi oficina y sonreí al techo. Yo no había causado esto. No había llamado a la esposa de Derek ni informado de nada a recursos humanos. Simplemente existí, documenté las cosas correctamente y dejé que las fichas de dominó cayeran donde cayeran naturalmente. Esa noche, sonó mi teléfono. Lidia. Casi no respondí, pero la curiosidad me venció. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sollozó. Perdí mi trabajo, Jaque. Lo perdí todo.
No hice nada, dije con calma. Solo presenté la documentación correcta. Deberías probarlo alguna vez. Colgué. Por primera vez en meses, dormí como un bebé. 3 meses después, estaba sentada en un café del centro con Samantha, bebiendo cafés con leche carísimos y riéndome de toda la saga como si fuera una serie de Netflix que nos habíamos dado un atracón y de la que no podíamos parar de hablar. Todavía no puedo creer que haya hecho una presentación en PowerPoint, dijo Samantha por 15ª vez, negando con la cabeza. Con gráficos circulares. ¿Quién hace eso? Alguien que se creía el más listo de la sala. Dije, tomando un sorbo de mi café con leche. Resulta que la sala tenía mejores datos. Lidia se había mudado de nuevo con Margaret la amenaza, lo que parecía un ejemplo perfecto de justicia poética. 2 mujeres divorciadas quejándose de los hombres mientras vivían de la pensión alimenticia de matrimonios anteriores. Derek se había mudado a Florida para empezar de cero, lo que equivalía a huir de la vergüenza y esperar que nadie lo buscara en Google. ¿Yo? Compré un piso nuevo en el centro. Piso 32, ventanales de piso a techo, vistas a toda la ciudad. En teoría, por supuesto, era propiedad de Junior Solutions porque había aprendido la lección sobre combinar activos empresariales y personales. Esa lección es, nunca, bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué sigue para ti?, preguntó Samantha. ¿Salir con alguien? ¿Viajar? Convertirme en consultora de venganzas menores a tiempo completo. Eso último suena bien. Me reí. Pero, ¿en serio? Voy a centrarme en el trabajo, pasar tiempo con Marcus, y quizás buscar un pasatiempo que no sea documentar la infidelidad de mi esposa en una hoja de cálculo. Mi teléfono vibró. Notificación de correo electrónico. Miré la pantalla y sonreí. Déjame adivinar, dijo Samantha. ¿Lidia? ¿Cómo lo supiste? Tienes esa mirada tan particular. ¿Qué dice? Abrí el correo. ¿Asunto? Deberíamos hablar. El mensaje consistía en 3 párrafos donde intentaba explicar cómo había cometido errores, cómo se había sentido confundida, cómo tal vez podríamos solucionarlo, cómo entendía ahora que yo era más de lo que creía. Le enseñé el teléfono a Samantha. ¿Vas a responder?, preguntó. Cerré el correo, lo vi desaparecer en mi bandeja de entrada y luego lo puse en spam. Creé un filtro. Todos los correos futuros de Lidia Morrison van automáticamente a la papelera. ¿Etiqueta? Un peso muerto financiero. No, dije, guardando el teléfono. Estoy bien. Samantha levantó su café con leche para demostrar su venganza. Choqué mi taza con la suya. Y karma deducible de impuestos. Lo curioso de la venganza es que la gente siempre dice que se sirve fría, pero sinceramente, se sirve mucho mejor si está legalmente documentada, es deducible de impuestos y tiene un toque de sarcasmo. Si esto te parece una locura, es que aún no has oído nada. La verdadera locura reside en mi audiolibro, Historias de infidelidades brutales que impactaron al mundo. Haz clic en el enlace del comentario fijado y sumérgete. Es traición, exposición y karma a todo volumen.